Hola a todos los seguidores de Joaika. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy Jung comparte con nosotros su experiencia y planes de inversión. Ha tomado la decisión de invertir en un huerto de pomelos, con la esperanza de obtener beneficios y estabilidad para su familia. Sin embargo, esta decisión no fue fácil. La negociación entre Jung y el propietario del huerto fue intensa y desafiante. A pesar de las numerosas demandas y condiciones del dueño, Jung mantuvo su postura firme. Después de varias conversaciones y acuerdos, finalmente Jung decidió firmar el contrato para adquirir el huerto. Pero, ¿será esta una decisión acertada para el futuro de su familia? ¿El huerto de pomelos podrá crecer y generar las ganancias que Jung espera? ¿O será este solo un paso arriesgado? Todo esto se resolverá en los próximos días, cuando Jung comience a trabajar en el huerto y lo cuide con dedicación. Estén atentos para descubrir cómo se desarrolla esta aventura. Una tranquila mañana en la casa de Joaika y Jung, donde el ambiente sereno se mezcla con la suave luz del nuevo día. Jung se ha despertado temprano como es su costumbre para realizar sus ejercicios matutinos. Aunque deseaba despertar a Joaika para que ella también se uniera, decidió no hacerlo. Sabía que ella necesitaba un poco más de descanso para poder estar llena de energía durante el día. Sentado junto a ella, observaba su rostro sereno mientras dormía. No podía evitar sonreír de felicidad al pensar en su vida actual tan completa con ella y Tony a su lado. Cuando Joaika despertó, la atmósfera de la mañana cobró vida. La miró con una mirada suave y juntos se sentaron a comenzar un nuevo día. Hablaron sobre los planes de futuro, sobre los sueños y deseos que ambos tenían para su pequeña familia. Jung compartió con ella su idea de invertir en un huerto de pomelos para aumentar sus ingresos. Le contó sobre su plan de plantar y cuidar los árboles con la esperanza de obtener un ingreso más estable. Sin embargo, Joaika se mostró un poco preocupada. Sabía que invertir en un huerto no era una tarea fácil y requería una reflexión profunda. A pesar de sus dudas, entendía la pasión y las ganas de Jung por darle a su familia una vida más estable sin preocupaciones económicas. Después de hablarlo con calma, Joaika comprendió y estuvo de acuerdo con la propuesta. Juntos discutieron cómo llevar a cabo el plan y lo que necesitarían preparar antes de hacer la inversión. Al finalizar la conversación, decidieron salir al huerto a recoger longans, una actividad sencilla pero significativa. Joaika preparó todo lo necesario, mientras que Jung, con su entusiasmo habitual, estaba listo para comenzar a trabajar. Ambos se dirigieron al huerto bajo la luz del amanecer, recogiendo cuidadosamente los frutos no solo como una tarea productiva, sino como una oportunidad para acercarse y disfrutar de esos momentos tranquilos juntos. Aunque la tarea de cosechar no era fácil, les dio una sensación de satisfacción, como si estuvieran construyendo juntos un futuro más brillante. Cada longan recogido representaba el esfuerzo conjunto que estaban poniendo en su vida. A pesar del sudor en sus frentes, sus sonrisas nunca desaparecieron porque sabían que las dificultades no importaban cuando estaban juntos. Se sentían felices de haber hecho este trabajo juntos como una forma de construir no solo sus ingresos, sino también una vida llena de amor y felicidad compartida. Después de terminar la tarea de cosechar los longans, Jung y Joaika regresaron a casa compartiendo la alegría de haber completado el trabajo juntos. Como siempre, Joaika fue rápidamente al interior de la casa para ver si Tony ya se había despertado. Entró en su habitación y lo vio sentado en la cama con los ojos todavía somnolientos, frotándoselos suavemente para deshacerse del sueño que aún lo envolvía. Joaika sonrió dulcemente y le preguntó con cariño sobre su descanso. Al ver la carita somnolienta de su hijo, su corazón se llenó de amor. Con ternura lo ayudó a vestirse, preparándolo para un nuevo día de clases. Mientras tanto, Jung no podía quedarse quieto.
Sabía que tenía que llevar a Tony a la escuela ese día, así que se apresuró a preparar el desayuno para su hijo. Con una mezcla de preocupación y cuidado, rápidamente preparó la leche y organizó una comida sencilla pero nutritiva. Quería que Tony comenzara su día escolar con un desayuno delicioso y lleno de energía. Joaika le recordó a Tony sobre sus estudios, le aconsejó escuchar atentamente a sus maestros y cuidar de su salud. Después de que todo estuviera listo, Jung y Joaika salieron juntos a llevar a Tony a la escuela con palabras llenas de amor y cariño. Al ver a su hijo emprender su camino hacia el mundo exterior, ambos sintieron la calidez en sus corazones al notar cómo Tony se estaba convirtiendo en una persona cada vez más independiente. Cuando Jung y Tony se marcharon, Joaika volvió al huerto para continuar con la cosecha. Regresó a donde los racimos de longans verdes esperaban ser recolectados. Con cuidado separó los racimos y los agrupó en pequeños paquetes ordenados, listos para llevar al mercado. Cada fruto era tratado con esmero, sabiendo que formaba parte de los esfuerzos por mejorar la economía familiar. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en el futuro de su familia. Joaika esperaba que lo que estaba haciendo les proporcionara un ingreso adicional para poder vivir más tranquilos sin la preocupación constante por las finanzas. Se prometió a sí misma hacer todo lo que estuviera en sus manos para asegurar un futuro más estable y mejor para los suyos. Aunque el trabajo era arduo y desafiante, Joaika sentía que vivía una vida plena donde todos los logros provenían del esfuerzo conjunto de la familia. Ella creía firmemente que con unidad y amor superarían cualquier dificultad y construirían un futuro brillante. Sonrió suavemente con esos pensamientos y continuó su trabajo paso a paso, haciendo todo lo posible para que las cosas mejoraran cada día. Después de llevar a Tony a la escuela, Jung se apresuró a reunirse con el propietario del huerto de pomelos que había investigado previamente. Este encuentro era crucial para él, ya que Jung estaba convencido de que invertir en el huerto sería una excelente oportunidad para el crecimiento de su familia. Sabía que no sería una tarea fácil, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para convencer al vendedor. Al llegar al lugar, Jung notó que el ambiente estaba bastante tenso. El propietario del huerto lo recibió con una actitud algo fría, probablemente porque ya sabía cuál era el motivo de la visita de Jung, su interés en comprar el huerto. Sin embargo, Jung se mantuvo tranquilo y comenzó la negociación. Explicó claramente sus razones para querer adquirir el huerto de pomelos, destacando que su objetivo era desarrollar la agricultura para generar más ingresos para la familia, al mismo tiempo que deseaba mantener y expandir el huerto a largo plazo. El propietario del huerto no estaba dispuesto a aceptar una oferta baja. Tenía razones personales para no querer vender a un precio bajo, ya que el huerto había sido parte de su vida durante mucho tiempo y tenía un valor que no todos podían entender. La negociación se volvió más tensa cuando el dueño empezó a imponer condiciones estrictas sobre el precio y otros aspectos. A pesar de ello, Jung no se desanimó y continuó con paciencia explicando que el valor del huerto aumentaría en el futuro, ya que tenía planes para cuidarlo y desarrollarlo de manera más profesional. Jung presentó argumentos sólidos, asegurando que se encargaría del huerto con esmero, invertiría en mejorar la tierra y elevaría la calidad de los productos. También se comprometió a no dejar que el huerto se desperdiciara, sino a convertirlo en una fuente estable de ingresos en el futuro. Aunque el propietario seguía siendo reacio, Jung logró demostrar que había hecho su tarea y que estaba dispuesto a trabajar de manera sostenible para hacer crecer el huerto. La negociación duró bastante tiempo con ambas partes discutiendo detalles sobre el precio, los beneficios y las responsabilidades después de la transferencia. Finalmente, después de una tensa negociación, llegaron a un acuerdo preliminar sobre el precio y las condiciones. Aunque aún quedaban algunos trámites por completar, Jung
Se sintió satisfecho con los avances alcanzados, sabiendo que este era solo el primer paso hacia la adquisición de un huerto, que esperaba traer muchas oportunidades de crecimiento para su familia. Después de una intensa negociación, Jung finalmente decidió firmar el contrato para comprar el huerto de pomelos. Aunque el acuerdo se había alcanzado, no podía evitar sentir una cierta preocupación. ¿Había tomado la decisión correcta para el futuro de su familia? Mientras reflexionaba sobre los posibles riesgos, Jung confiaba en que si el huerto prosperaba, las ganancias serían significativas, lo que permitiría a él y a Joaika tener una vida más estable y plena. El propietario del huerto, después de recibir el pago, se comprometió a cuidar y proteger el huerto hasta que llegara la temporada de cosecha. Sin embargo, Jung también exigió garantías sobre la gestión del huerto para evitar posibles robos o daños causados por desastres naturales. Tras firmar el contrato, Jung se sintió algo aliviado, pero una gran pregunta seguía rondando su mente. ¿Realmente este proyecto traerá éxito o será solo un paso arriesgado que está dando? No podía estar seguro de la respuesta, pero con la determinación y la esperanza de un futuro mejor para su familia, Jung decidió seguir adelante. Creía firmemente que con esfuerzo y perseverancia todo saldría bien. Đi thêm một đoạn, đôi chân mỏi nhừ trở thành gánh nặng cho cơ thể. Cô không thể tiếp tục đi nữa, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống. Cô tự hỏi mình đã đi bao lâu, Triệu Hòa có tìm thấy cô không? Liệu anh có còn trong rừng tìm cô? Cô cảm thấy lạc lõng, không biết mình đang ở đâu, hay phải đi đâu tiếp theo. Mọi âm thanh trong rừng đều khiến cô giật mình, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Cơn đói càng khiến cô mọi thứ thêm khó chịu. Nhìn quanh, cô nhận thấy một cây cọ gần đó, quyết tâm không từ bỏ. Cô vội vã tiến về phía trước. Cô bắt đầu cắt tỉa cành lá, cố gắng tìm phần lõi để có thể ăn được. Cô cẩn mẫn làm việc dưới ánh sáng mờ ảo, mỗi nhát dao đều tạo ra âm thanh sắc nhọn nhắc nhở cô về sức chịu đựng của chính mình. Sau hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một phần lõi cây. Cô cắt một miếng nhỏ và nếm thử. Tuy không ngon, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô no bụng một lúc. Cô ăn hơi miếng vừa cắt, dù vẫn chưa đủ no, cô quyết định giữ lại phần còn vào trong giỏ, hy vọng khi cơn đói ập đến, cô sẽ có gì đó để ăn. Hoài ca đứng dậy và tiếp tục bước đi, cơ thể mệt mỏi, vết thương vẫn còn mới. Cô không thể bỏ cuộc, cô biết con đường phía trước vẫn còn dài và khu rừng sâu có thể khiến cô lạc đường. Nhưng cô không cho phép mình thất bại. Mỗi bước chân là một lời hứa với chính mình, một lời hứa rằng cô sẽ tìm được lối thoát, rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.